Este es un capítulo muy personal porque llevo lidiando con problemas de atención desde hace al menos 2 años. Me ha afectado en polímatas, me ha afectado en mi salud mental y me ha afectado en mi calidad de vida en general. La capacidad de dirigir la atención se ha convertido en un lujo que por fin empiezo a recuperar. En este capítulo, amigo polímata, voy a profundizar en los mecanismos fisiológicos y psicológicos de la atención, cómo y por qué es un recurso tan escaso y cómo podemos empezar a recuperarla. Empecemos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Antes de nada pido disculpas por la voz, que estoy saliendo de un resfriado, el cuarto yo creo en 4 o 5 meses. Quería hacerte un aviso. Yo no soy nadie para dar lecciones sobre cómo recuperar la atención. Como te he dicho, llevo años lidiando con el problema de atención y a día de hoy todavía lo hago. Sin embargo, sé bastante de ella, tanto desde el punto de vista teórico y también, por desgracia, desde el punto de vista experiencial. Y aunque sabía bastante a nivel teórico de lo que tenía que hacer para recuperar la atención, hasta hace apenas un mes, mes y medio, no he empezado a hacer cosas que realmente me han ayudado. Y esto es lo que me gustaría compartir contigo. Pero antes vamos a empezar por lo más básico, que es la atención. La atención es la capacidad del cerebro para dedicar sus recursos más valiosos a una parcela de la realidad. Esa parcela de la realidad puede estar fuera de ti, por ejemplo, en un libro, en una película, en el sonido de una ambulancia que pasa por la calle, o puede estar dentro de ti, pensamientos, emociones, sensaciones físicas. Donde pones la atención se fija la conciencia. La atención además aplica un filtro que se queda solo con una parte infinitesimal de todos los estímulos que percibimos. Imagina que en cada momento del día todos los ruidos, imágenes, olores y sensaciones entrasen como un torrente en tu cerebro. Pues colapsarías. El cerebro no tiene capacidad para procesar tanta información. Y la atención lo que hace es ayudarle a seleccionar solo aquella información que potencialmente, y aquí subrayo potencialmente, es más importante. Digo lo de potencialmente porque ya veremos que la atención no siempre se centra en lo más importante, sino en lo que cree que es más importante, y de ahí surgen muchísimos problemas. Bien, la pregunta siguiente que te vas a hacer seguramente es, ¿somos dueños de nuestra atención? Es cierto que mucha gente piensa que somos nosotros, nuestras conciencias, los que dirigimos nuestra atención, pero esto es solo parcialmente cierto. Asumiendo que tenemos cierto libre albedrío, que hice un capítulo específico sobre ese tema, la atención sigue siendo como un perro desobediente que unas veces viene y otras veces no viene. El perro se despista con cualquier ruido, olor y ya no digamos si avista a una perrita en las proximidades. Y solo de vez en cuando escucha la voz de su amo. La atención funciona del mismo modo. Si ahora tomas la determinación de mirar hacia la derecha para ver la taza de café que hay en tu escritorio, no tengo ninguna, pero bueno, imagínate, vas a poder hacerlo. Pero en el momento que te relajes, cuando lleves un poquito mirándola, probablemente unos pocos segundos, la atención va a fluir de acá para allá como si tuviese vida propia, atendiendo a los estímulos que le parezcan más relevantes en ese momento. Es decir, a casi cualquier cosa que no sea la aburrida taza de café a la que estás mirando. Este fenómeno se hace obvio cuando intentamos meditar. ¿Has meditado alguna vez? Para la mayoría de las personas es muy frustrante porque cuando les piden que presten atención a su respiración, un ejercicio típico, lo consiguen solo durante unos segundos. Enseguida la mente decide que la respiración es muy poco interesante y que mejor va a pensar en la lista de la compra o en lo que tiene que hacer mañana. Te preguntarás por qué la atención es tan elusiva. Bien, la atención está diseñada para atender a lo más importante en un entorno evolutivo ancestral. Ya sé que siempre hablo de estas cosas, pero es que son fundamental entenderlas. No evolucionó para leer durante horas ni para atender a un jefe en una reunión del viernes por la tarde. En esos contextos, de hecho, nuestra atención está al límite, nuestro cerebro está al límite. La atención es un recurso escaso y valioso, así que se fija de forma natural en aquellos estímulos que considera relevantes. Si estás leyendo y un desconocido se acerca, desconectarás de la lectura porque tu cerebro ancestral se pregunta qué demonios quiere ese desconocido. Si estás en una reunión y ves que una compañera de trabajo te está haciendo miraditas, pues seguramente vas a perder la atención y vas a prestársela a ella porque, al fin y al cabo, ¿qué es más importante? ¿El peligro que puede representar un extraño o mantenernos centrados en el libro? O en el caso de la chica, ¿qué es más importante? ¿Los datos económicos de la empresa del último trimestre? ¿O la posibilidad de aparearte con una hembra fértil? ¿Tú qué crees? Y aquí entra el móvil.
esa arma de destrucción masiva de la atención, que lo que hace es utilizar nuestros instintos más rudimentarios para mantenernos alerta todo el día. Una notificación que es una novedad y lo novedoso solía ser muy útil. A día de hoy sigue siendo útil a veces, pero ya vemos que no es siempre útil. Así que estamos viendo que la atención es elusiva porque su función es la de sobrevivir y la de que te reproduzcas, no que te fijes en lo que a ti te apetece en cada momento. Antes de que nos hiciéramos sedentarios y creáramos ciudades, monasterios y empresas, pocos trabajos tenían una alta demanda de atención. Bien, sí, estaban los cazadores, estaban los recolectores, había algunas personas que se dedicaban a fabricar hachas de piedra y por supuesto que esas tareas requerían atención, pero no se puede equiparar a estar 4 horas seguidas en una formación de inteligencia artificial o 3 horas seguidas programando. En cierto modo, realizar estas tareas durante tanto tiempo es una proeza para la mente. Bien, y ahora que ya entendemos un poco mejor por qué la atención es tan puñeteramente elusiva, vamos a ir un paso más allá y vamos a ver cómo funciona. Esto nos va a ayudar en nuestro camino para dominarla. ¿Cómo funciona la atención? A ver, imagina que tu cerebro es como un centro de mando que tiene dos sistemas que trabajan en equipo para regular tu atención. Por un lado tenemos lo que se conoce como la red dorsal de atención. No es importante el nombre, pero bueno, por si lo quieres buscar. Esta red se activa cuando decides concentrarte voluntariamente en algo, como por ejemplo leer un libro o trabajar en un proyecto de la empresa. Funciona de manera similar a un director de orquesta que intencionalmente guía a cada instrumento para que se enfoque en una melodía específica. Por otro lado, tenemos la red ventral de atención, que actúa como un sistema de alerta permanente. Esta red se activa de forma automática ante estímulos inesperados o novedosos, como por ejemplo el sonido repentino de una notificación o el murmullo de una conversación en la mesa de al lado. Su función es interceptar y redirigir tu atención cuando algo fuera de lo común ocurre. De esta manera, lo que hace es garantizar que no pases por alto posibles señales que sean importantes en tu entorno. La interacción entre estas dos redes está modulada principalmente por dos neurotransmisores que seguramente ya conoces. La dopamina, que actúa como un motivador que refuerza el mantenimiento del foco cuando estás realizando una tarea que te interesa, porque si no te interesa no hay dopamina. Y en contraste, la noradrenalina, que funciona más como una señal de alerta. Es eso que nos pone de repente ¡pup! La noradrenalina ayuda a la red ventral cuando se detecta un estímulo inesperado. En resumen, esta coordinación entre las redes dorsal y ventral junto con la acción de los neurotransmisores determina si te mantienes concentrado o si tu atención se desvía hacia otros estímulos. Simplificando mucho, este sistema es lo que nos permite en cada instante decidir de forma consciente o automática en qué nos queremos enfocar. A riesgo de simplificar, podemos afirmar que lo que no pasa por nuestra atención es como que no existe para nosotros. Si partimos de la premisa de que nosotros somos nuestra conciencia y que la conciencia solo siente aquello a lo que le presta atención, tenemos una píldora de sabiduría fundamental para una buena vida. Nosotros somos nuestra atención y la calidad de nuestra vida depende de aquello a lo que prestamos atención. Y esto para mí es uno de los aprendizajes más importantes que podemos obtener. Y además es algo que he probado en carnes propias, por desgracia. Desde pequeño he tenido una gran sensibilidad. Recuerdo todas las noches pidiéndole a mi madre que bajase el volumen de la tele porque me distraía y no me podía dormir. Hoy en día es raro que vaya a un hotel o a un apartamento y no sufra porque mi atención se dirige implacablemente hacia cualquier ruido que hay en la habitación, una vibración novedosa, y todo eso me impide descansar y me estresa bastante. Y muchos de los problemas de ansiedad que he tenido últimamente, estos últimos años, proceden de ese excesivo foco a pensamientos negativos a los que vuelvo una y otra vez. Y lo mismo me pasa con los dolores y con las molestias. Es curioso cómo funciona la atención. Un mismo ruido puede pasar desapercibido para una persona y atormentar a otra. Piensa en el típico ruido de aire acondicionado en un hotel en una noche de verano. Tu pareja puede estar durmiendo plácidamente a tu lado mientras tú estás a punto de ponerte a gritar por el maldito ruido. Los dos tenéis orejas, oídos y cerebros, pero la atención de tu pareja está en otras cosas mientras tú no puedes dejar de fijarte en el maldito aire acondicionado. Y es muy probable que si tú no le adviertes del ruido, ella ni siquiera lo escuche.
Lo que me gustaría transmitirte con todo esto es que aquello a lo que ponemos atención determina nuestra vida y nuestra calidad de vida. El mismo camino que recorres cada día al trabajo puede cambiar simplemente desviando el foco de atención. Puedes fijarte en el barro del suelo o en las flores de los árboles. La buena noticia es que a pesar de lo elusiva que es la atención, puedes desarrollar la capacidad de dominarla, al menos hasta cierto punto. Por eso la meditación, el mindfulness, todas estas cosas, la atención plena, esto que tanto se ha puesto de moda últimamente, ¿por qué se ha puesto de moda? Pues porque nos hemos dado cuenta de que hemos perdido la atención y que está vaga sin rumbo. Y a menudo fijándose más en el barro que en las flores, que es lo que nos interesa. La meditación es el entrenamiento de la atención. Esto es una definición poco glamurosa, pero creo que si la gente la usase, muchos tendrían más claridad de por qué y para qué debemos meditar. Aunque se han escrito libros y libros sobre meditación, básicamente se puede definir en una sola línea. Presta atención sostenida a cualquier cosa y cuando pierdas la atención, ¿qué va a pasar? Vuelve a prestar atención a esa cosa. Esa cosa puede ser tu respiración, las sensaciones corporales de tu espalda, las piernas, los brazos, la cabeza. También pueden ser los ruidos del ambiente o los pensamientos que te surgen espontáneamente. Lo que ocurre en tu cerebro cuando meditas es que se inicia un cambio en el modo en el que capturas y procesas la información. Durante esos momentos de práctica, los circuitos neuronales que normalmente se disparan ante cada distracción se relajan, digamos que se relajan. Y lo que ocurre es que se fortalece la capacidad para mantener el foco en lo que tú elijas. La actividad en la red por defecto, que es la responsable de esas divagaciones y distracciones continuas, disminuye notablemente. Y eso permite que la corteza prefrontal, la parte de tu cerebro relacionada con la voluntad, tome el control. En términos prácticos, esto se traduce en una especie de entrenamiento de la atención. Funciona parecido a cómo funciona el entrenamiento en los músculos. En cada sesión de meditación se va reforzando la habilidad para reconocer las distracciones y recuperar la atención al objeto en el que te estás fijando, bien sea la respiración, las sensaciones de tu cuerpo o los sonidos de los pájaros. Lo interesante es que este hábito no solo mejora la atención, sino que también tiene otros efectos profundos en el cerebro. Por ejemplo, la meditación incrementa la dopamina, el neurotransmisor que te motiva a seguir adelante con lo que estás haciendo, y también la serotonina, que está relacionada con la sensación de bienestar y tranquilidad. A la vez, ayuda a reducir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, lo que explica por qué muchas personas sienten más calma después de meditar. Con el tiempo, este entrenamiento mental hace que la mente se vuelva más estable y menos propensa a distraerse con cualquier cosa que pase a su alrededor. Básicamente es una forma de enseñarle al cerebro a mantenerse enfocado y a no dejarse arrastrar por cada pensamiento o estímulo que aparece. Además, al disminuir la reactividad ante estímulos externos e internos, se reduce ese maldito ruido mental constante que tantas veces nos impide apreciar los detalles sutiles de nuestro entorno. Es como si al meditar pulieses la lente, me gusta esta metáfora, a través de la cual percibes la realidad, permitiéndote notar con mayor claridad las flores, esas flores que cuando ibas por el camino te pasaban desapercibidas, ahora las ves. Este ajuste es gradual y lleva tiempo, pero vas a notar los cambios, o ciertos cambios al menos, en unos pocos días o semanas. La práctica sostenida te ayudará a recuperar el control sobre ese recurso tan escurridizo que es la atención. Debes entender que meditar no es sentarse en la posición flor de loto y mirar la llama de una vela. Puedes meditar mientras haces prácticamente cualquier cosa. Solo tienes que poner atención en lo que estás haciendo. Al igual que la meditación son las pesas de la atención, el uso constante del móvil y la multitarea, que lo hacemos continuamente, diríamos que puede ser el sedentarismo de la atención. Por mucho que vayas todos los días al gimnasio, si el resto del tiempo te lo pasas en el sofá tirado, nunca vas a estar saludable. Por lo tanto, si no reduces algunos elementos de distracción continua, como las notificaciones de las redes sociales, el email, o simplemente ese hábito que tenemos mucho de estar chequeando el móvil constantemente, vas a estar nadando contracorriente. Mira, me encanta un estudio de Word de 2017 que sugiere que tener el teléfono cerca, simplemente, aunque no lo estés usando, no tenga notificaciones, nada, reduce significativamente la capacidad para realizar tareas que requieren una gran atención. Solo tenerlo encima de la mesa y verlo. Vamos, que no hay otro modo de reeducar nuestra atención que cambiar nuestros hábitos de pensamiento, nuestros hábitos atencionales. La meditación es una ayuda muy importante,
pero el resto del tiempo debes hacer cambios. Los hábitos, tal y como expliqué en un capítulo que hice ya hace bastante tiempo sobre el aprendizaje, dejan una huella en tus redes neuronales y esa huella es la que nos hace ir constantemente hacia esos hábitos, ¿vale? Entonces, para que no te sea muy complicado prestar la atención a algo, tienes que adquirir nuevos hábitos de pensamiento, crear esos nuevos surcos que habías perdido o que nunca has tenido. Ahora, por si te interesa, te voy a hablar un poco más de mi experiencia recuperando estos hábitos de pensamiento, recuperando esta atención. Te voy a contar 2 hábitos que para mí han sido súper importantes estos últimos meses. El primero es practicar la atención plena. Yo ya había intentado sin éxito la meditación sentada, la tradicional, pero por sugerencia de mi última psicóloga empecé a practicar la atención plena en mis paseos diarios. Desde entonces noto mucha más calma en mi cabeza, menos reactividad y más pausa. Y de verdad, creo firmemente que la atención plena me ha dado la base para poner en práctica el segundo hábito que he adquirido. ¿Y cuál es ese hábito? Pues ir a trabajar a la biblioteca. Después de mucho tiempo que mis amigos me decían que fuese a la biblioteca a trabajar y no lo hacía, pues lo he hecho. Yo pensaba que me iba a distraer con la gente, con los ruidos, pero no ha sido así. ¿Y cómo es posible si soy tan sensible a los estímulos? Bueno, te voy a contar mi ritual. En primer lugar, antes de entrar a la biblioteca, compruebo todo. Compruebo el email, compruebo Telegram, por si hubiese algo importante que responder. Cuando entro, quiero que mi mente esté 100% enfocada en lo que me ocupa ahora, que es el curso de pensamiento crítico. En segundo lugar, antes de entrar, pongo el móvil en modo avión y no lo vuelvo a poner en modo normal hasta que no salgo de la biblioteca. Cuando llego a la mesa siempre hago lo mismo, tengo un ritual. Saco el ordenador, el agua, los chicles, enciendo el portátil. Solo abro 3 aplicaciones, Chrome, Obsidian y ChatGPT. Ah, y muy importante, pongo en marcha un pomodoro. Un pomodoro es un tiempo de entre unos 20 y 50 minutos, yo normalmente hago 50, en el que pongo foco en una sola tarea. Este ritual me ayuda a enfocarme muchísimo y a partir de ese momento nada que no sea el curso me preocupa. ¿Cómo hago para evitar las distracciones del exterior? Bien, me pongo música neutra con unos cascos de cancelación de ruido y al principio es verdad que me distraían ligeramente las personas que pasaban por delante, pero bueno, busqué una mesa donde no viese a prácticamente nadie y sobre todo me obligué a no levantar la cabeza bajo ninguna circunstancia. Y eso poco a poco ha ido creando un hábito y ahora mismo ya no me distraigo. Muy importante, entre pomodoro y pomodoro, 10 minutos de descanso. Fundamental para recuperar todas las capacidades cognitivas y retomar a pleno rendimiento. ¿Y cómo hago para evitar esa otra distracción, la distracción interna, esos pensamientos intrusivos? Bien, este es un tema bastante más difícil y peliagudo, porque a menudo las distracciones vienen de dentro, no de fuera. Puede ser por aburrimiento, por ansiedad, porque tienes un bloqueo mental con lo que estás haciendo. Sin embargo, el ritual que te acabo de explicar te va a ayudar a reducir, bueno, este ritual o uno parecido, te va a ayudar a reducir mucho esas distracciones internas también, porque estás más motivado. Y por supuesto, necesitas algo que te motive. Si no tienes un proyecto con un propósito, si no tienes ganas de trabajar en lo que vas a hacer, te vas a distraer porque realmente no quieres estar ahí. Otro de mis problemas relacionados con la atención con los que llevo lidiando tiempo es la ansiedad. En cierto modo, la ansiedad es una posible consecuencia de dedicar demasiada atención a las cosas negativas que podrían ocurrirte. Un poco de ansiedad es necesaria, es importante para anticipar el futuro y para tomar decisiones. Pero una vez que hemos pensado en algo suficiente tiempo como para tomar una decisión, seguir prestándole atención a ese mismo asunto es terriblemente dañino para la cabeza. Y de hecho, a este fenómeno los psicólogos le llaman rumiación. Me encanta la metáfora, ya que lo que hace un cerebro ansioso y rumiante es equivalente a lo que hacen los mamíferos rumiantes con la comida. Mastican la comida, la ingieren, la regurgitan y la siguen masticando. La rumiación deja cada vez un camino más profundo en los circuitos neuronales asociados a las preocupaciones, convirtiéndose en un círculo vicioso del que cada vez es más difícil salir. Y es que cuanto más pensamos en algo, más fácil le resulta a nuestro cerebro traerlo al presente. Ya sea el ruido de las obras de al lado de casa, el problema con tu pareja que tanto te preocupa o tu dolor de espalda. La rumiación y la hipervigilancia llevan a más rumiación y a más hipervigilancia, lo que lleva a más atención sobre aspectos negativos y por lo tanto a más sufrimiento. Las personas que no están metidas en este tipo de ciclos se sorprenden del sufrimiento que podemos tener algunos a pesar de tener unas vidas maravillosas. Pero es que la rumiación funciona así. Y no es nada muy inusual porque al menos 1 de cada 10 personas en España tiene ansiedad. En resumen, salir de esos bucles del demonio exige cambios en los hábitos mentales que implican a nuestra atención.
supone ser muy conscientes de que cada vez que ponemos la atención en ese ruido, en ese pensamiento negativo o en esa notificación del móvil, parte de nuestra felicidad y de nuestra productividad se va por el desagüe. La buena noticia es que esos cambios se pueden hacer. Hay algo de esperanza para todos. Dominar la atención no es fácil, pero es posible. Y no es una cuestión de fuerza de voluntad ni de querer más, sino de entrenarla como entrenamos cualquier otra habilidad. La meditación es una herramienta muy útil, pero solo es una parte del proceso. Si pasas el resto del día permitiendo que tu atención vuele de un lado al otro, con cada notificación o pensamiento intrusivo, vas a estar nadando contracorriente. Así que no lo olvides, la calidad de nuestra vida está determinada por aquello a lo que le prestamos atención. Y esto ha sido todo por hoy, querido polímata. Como ves, un capítulo bastante personal. Espero que no te importe que haya metido algunas cositas de mi propia vida, pero tenía ganas de contarlo, sobre todo ahora que veo la luz, por si a alguien le puede servir. Ya sabes que tengo un proyecto que se llama La Biblioteca Polímata, donde estamos leyendo los 50 libros más importantes para comprender el mundo, así que si no la conocías, ve ahora mismo a mi web, polímatas.com, y suscríbete, pruébala un mes, y si no te gusta te das de baja. Y poco más, nos vemos dentro de seguramente un par de semanas. Soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Un abrazo fuerte.